Bienvenidos amigos a su programa La Raíz del Templo. Quien les habla, Guillermo Rolando, y la empresa Productos Naturales Pirámide los saludan y les dan los buenos días. Bien. Amigos, amigas, esperamos con sinceridad que estén pasando un bonito día. Hoy empezamos una nueva semana de agosto, lunes 11, ¿no? La percepción, cambio de percepción, eso es lo que significa el 11. Lunes 11 de agosto. Y bueno, con la alegría y la felicidad que la semana pasada dimos nuestro primer tema después de muchísimo tiempo acerca de lo que es el Génesis, nuestro principio, el hombre de dónde viene, a dónde va, el Big Bang, ¿no? Hemos estado entendiendo qué es lo que significa el universo y cuál es el reino de los cielos y las dimensiones. Imagínense, nos hemos quedado en la página 1 y 2 de la Biblia. O sea, hemos agarrado una cara de la Biblia, hemos volteado la página y nos hemos tomado una hora en aprender nuestro principio. ¿Qué tipo de principio? Cuando se dice se hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios, y después estuvimos entendiendo de que nos hizo pues no hombre-mujer, pero después vino Eva, entonces hombre y mujer significa de que éramos hermafroditas. Y después de ahí volvió a crear al hombre porque no había hombre. Y entonces uno se rasca la cabeza. ¿Y por qué está repitiendo la Biblia? Y no es que repita nada, sino que simplemente de ahí es la demostración que significa que es el Hijo del Hombre. Porque nosotros muchas veces cuando hablamos de los trajes de bodas, cuando hablamos del Hijo del Hombre, cuando todo eso se lo abocamos a Jesús, y no entendemos nada, ¿no? Las 7 iglesias, no entendemos qué son las 7 iglesias. Y bueno, en fin, acá, bueno, estamos haciendo y tratando de aclarar ese tipo de situaciones que nos tienen con cierta desventaja en la vida diaria, ¿no? Entonces, ya hemos estado comprendiendo muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que en mi concepto, yo pienso que la persona que quiere de verdad avanzar debería de estudiar el tema pasado. Evidentemente vamos a seguir como lo prometí. Lamentablemente no se pudo hacer el día viernes precisamente porque estábamos pensando que sí podíamos, pero los pacientes pues tuvimos más pacientes. Entonces ya no podíamos darnos ese lujo de prepararnos antes, ¿no? En fin. Pero ahora vamos a dar el tema. El tema está en la página, en la tercera página, en la segunda hoja, en realidad, en la segunda página, que vendría a ser la tercera cara de la Biblia. Vamos a hablar de la desobediencia del hombre. Y entonces uno dice, pero ya más o menos lo tocaste en la semana pasada. Sí, lo toqué, pero solamente lo toqué. Porque imagínate, si nosotros, de verdad, yo te digo, te garantizo, que si nosotros nos metiéramos más a fondo, nosotros estamos estudiando la primera parte, la primera hoja del Génesis. Si nosotros nos metiéramos más al fondo, una sola página nos tomaría una semana, tal vez más tiempo. En serio, pero ya creo que para como estamos nosotros, así vamos bien, ¿no? Así vamos bien. Entonces, bueno, hay que seguir para adelante. Imagínate cuántas hojas tiene la Biblia, y hay un montón de cosas para aprender.
Yo te he prometido que una semana, tal vez 2 semanas, porque no creas que es tan fácil. Hasta incluso estaba pensando que de repente podemos tocarlo de la Biblia un día a la semana, entrar a sus profundidades y así seguir, pues, ¿no? Y seguir hasta sabe Dios hasta cuándo, ¿no? Pero hacerlo una vez por semana. No sé, a ver, mándenme sus opiniones, porque si no lo hacemos una semana o 2 semanas, porque de verdad te cuento que hacer este estudio toma tiempo, ¿ah? Toma tiempo. ¿Para qué? Para que te beneficies tú y también yo, porque siempre digo que la mejor manera de aprender es enseñando, porque de ahí es donde uno va refrescando lo que ya sabe. Incluso se ve uno obligado a meditar, se ve uno obligado a estudiar, y en lo que estás estudiando aprendes más cosas y así. ¿Por qué? Porque el conocimiento es infinito y nosotros somos científicos, hemos perdido esa naturaleza científica. El científico siempre está investigando, siempre está preguntando por qué, siempre estamos en ese plan, ¿no? Siempre tenemos que estar en eso. Entonces eso es muy bonito. Eso trae muchas bendiciones de Dios. En serio. Uno puede creer que no, eso qué ventaja me va a dar, estoy perdiendo el tiempo. Eso es lo que tú crees. O eso es lo que la persona cree. Porque hoy día vamos a hablar del materialismo y de la espiritualidad, tocando la Biblia, sin movernos de la Biblia, ¿ya? Hoy día vamos a tocar esto. Voy a esperar sus opiniones y de acuerdo a lo que ustedes me digan, bueno, opinar es otra cosa, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes me digan, vamos viendo si lo hacemos una semana o 2 o 10 días y ya ahí queda, o lo hacemos una vez por semana y por mucho tiempo, ¿no? Y por mucho tiempo. Entonces, a mí me convendría hacerlo de esa manera, porque me aligera un poco el paso. Pero no sé, eso depende de cómo estén ustedes, cómo quieran ustedes aprender la Biblia en sus profundidades. Y como te digo, tanto como profundidades, tendríamos que demorarnos en una sola página una semana. De verdad, porque trae infinidades de respuestas, infinidades de conocimiento. Eso es cuántico, pues, porque uno puede decir, pero la respuesta es una. No, eso es lo que tú crees. Nosotros cuántas veces hemos hablado, ¿no?, de que puedes tener una respuesta, 2 respuestas pueden ser certeras. Y entonces, como nosotros pues no entendemos eso, porque la mente se particiona, o es bueno o es malo, o es arriba o es abajo, o es feo o es bonito, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo cuántico? Porque algunas personas dicen, yo soy monoteísta, yo creo en un solo Dios verdadero. Y esa persona está bien. Y entonces hay otra persona que dice, no, yo soy politeísta, yo creo en varios dioses a la misma vez. Y esa persona también está bien. Y entonces pues me van a decir, pues Guillermo, ¿y cómo se te ocurre que 2 respuestas van a ser buenas? Sí, porque sí es verdad que existe un solo Dios verdadero, y ese Dios verdadero emana sus chispas divinas y crea dioses. ¿Qué es lo que crees que crea Dios? Crea dioses. Evidentemente, el día jueves ya dimos énfasis de lo que es a imagen y semejanza de Dios y lo que es el Hijo del Hombre, que es lo que somos nosotros. Hoy día vamos a seguir por ahí, por ese camino, para que entremos en detalle, para que después no nos perdamos. ¿Por qué? Porque en la misma Biblia dice que somos eternos. El Hijo del Hombre sigue siendo eterno. Y ahora te lo voy a demostrar, porque así como estuvimos hablando acerca de las carnes, que por qué comes carnes, que es cuando la misma Biblia señala que hay que comer carnes. Y ya te dije que uno tiene que dejar la carne cuando te obligan y te exigen, porque ya llega un momento en que la carne, cuando tú ya tienes la energía suficiente, la carne te hace daño. Pero esa decisión no la tomas tú, la toma tu espíritu, tú eres el alma. Tu espíritu es el que tienes tú que dejar de que él gobierne, en cierto sentido, porque tú sabes lo que significa ese gobierno, ¿no? Tú sabes que hay un libre albedrío donde nosotros tenemos la libertad de decir sí o la libertad de decir no. Es nuestro criterio.
Pero las personas inteligentes lo que harían serían, escuchas el consejo, obedeces el consejo. Ese es el asunto, ¿no? Entonces esto tiene un protocolo, tiene una forma de ser. Esto nos va a ayudar, porque no es una cuestión de que yo voy a tener este estudio solamente para tener el conocimiento. No, olvídate. Nosotros estamos tan materializados que andamos creyendo en esas cosas y que yo tengo un conocimiento y eso en la vida práctica no me va a servir de nada. Oye, eso es cuando te vayas al colegio, cuando te vayas a la escuela, a secundaria o cuando te vayas a la universidad. La universidad como que más o menos te puede servir. Pero esto no. Si tú lo sabes aplicar, vas a vivir en plena abundancia y no con la cucufatería de que porque tú le oraste a Dios y Dios te hace el milagrito seguido. Como yo he escuchado tanta gente que yo me jalaba los pelos cuando me decía, no, a mí Dios me escucha, a mí Dios me hace caso. No, es que Dios es, Dios es tu juguete. Hablamos de Dios como si fuera nuestro juguete. Es una cosa, el absurdo del materialismo, de verdad. Pero creemos que estamos, pues, esa es la falsa percepción de la que siempre estamos hablando en este programa. El estado de hipnosis, el creer que todas las cosas que nos asalta a nuestra mente, todo creemos. Entonces esas cosas no son así y lo que debemos de creer lo ponemos en duda. Yo te vuelvo a repetir, no me hagas caso, no me creas, investiga tú, comienza a trabajar en tu psicología, comienza a hacer tu meditación, comienza a hacer tus prácticas. Y después me cuentas. Y ya no es para mí, no es para que me cuentes y solamente para estrecharnos la mano y decirte, ya ves, tenía razón. No es para eso. Porque acá la idea no es que yo tenga la razón, la idea es que tú te beneficies. Esa es la idea. Y tú no te vas a beneficiar si solamente escuchas y no haces nada. Entonces, esa es la parte campeona de todos estos programas, ¿ves? Eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo. Tenemos que ir conociendo, por eso es que los maestros dicen, Hermes Trismegisto decía, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Claro, porque estamos conectados el macrocosmo con el microcosmo. Y cada movimiento de las estrellas tiene que ver con nuestra vibración de nuestro propio microcosmos. Eso lo tenemos que tener clarito. Yo en la mayoría de temas siempre digo, el alma está en la sangre, el alma está en la sangre. El alma está en la sangre. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esa percepción, aunque sea por repetición, de que nosotros no somos solamente biológicos. Es más, la ciencia que se encarga siempre de engañarnos, dice de que nosotros somos bioelectromagnéticos. Bio es entendible porque es nuestra biología, nuestra parte física. Y lo electromagnético, ¿en dónde está? Ay, no, que el corazón tiene... Le pones un electrocardiograma y el corazón... No, es que es como si me dijeras el dueño del tiempo es el reloj. Si no tiene reloj no hay tiempo. Por favor, pues, así vivimos en una... De verdad que vivimos mal. En fin, entonces, estos temas nos sirven. Tú búscale nada más. Búscale cuáles son tus necesidades dentro del conocimiento que estás adquiriendo, úsalo y vas a ver qué es lo que pasa contigo. Ya como te digo yo, siempre te estoy repitiendo, haces tu trabajo interior y te pagan semanalmente. Y entonces ahí es donde uno comienza con las dudas. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Es una coincidencia? Mira qué coincidencia que justo cuando empecé esto salió el otro. Entonces, así es donde vivimos, llenos de incertidumbre. La incertidumbre puede ser buena en determinado momento, pero cuando uno ya está en conocimiento, la vida te está enseñando otras cosas y te demuestra otras cosas. Y de ahí es donde viene la palabra mágica. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando? Porque la casualidad no existe, la causalidad sí existe. Entonces, como te repito, desde el momento en que tú estás interesado en escuchar esto, es porque tu espíritu te mueve. Es porque tu espíritu quiere que tú sepas. ¿Ya? Entonces, no va a ser en vano, no va a ser inútil, no es una cosa que la vas a tener ahí guardadita y que ahora ya sé, o no, sí sabía, lo escuché de Guillermo,
o lo leí en tal parte, o lo leí en otra parte. No, aplícalo. Para eso sirve el conocimiento, para aplicarlo. Bien, esta semana vamos a dar ofertitas, ya nuestros geles con alcohol, y que cuestan 25 soles, 2 por 50 soles, te vamos a dar en oferta 3 geles por 50 soles. ¿Y qué tal? ¿Probaste el gel de eucaliptus? ¿Probaste el gel de propóleo sin alcohol? Una maravilla, ¿eh? Una maravilla. Bueno, ahora este es otro. Estos son los geles con alcohol, los convencionales, los normales, los que siempre hemos tenido. Te vamos a dar 3 geles por 50 soles, ¿ya? No te olvides del baño de espinas. Hoy día estamos lunes, pasado mañana miércoles. Para tu baño de espina, para que te limpies el aura, ya sabes, lo pones ese paquetito, lo pones en 10 litros de agua y lo hierves por cuando rompe el hervor media hora más. ¿Ya? Y de ahí lo apagas y lo sacas, pues, ¿no? Comienzas a sacar todo, que quede el agua nada más. Esa agüita esperas hasta que se entibie o que se enfríe, y en la nochecita, plan de 7, 8, 9, ya te bañas con una jarrita, te bañas, y no te olvides nunca de pasarte tus partes íntimas. Ahí es donde se hospeda mucha suciedad, ¿ya? Y luego que te haces el baño, recuerda, nada de shampoo, nada de jabón, nada de perfume, nada de nada. Simplemente te secas y listo. Te duermes y al día siguiente ya puedes bañarte con tu champú, con tu jabón, todo normal. Y vas a ver que al día siguiente vas a estar sin mochila. Vas a ver cómo te vas a sentir. Vas a sentir algo raro, te vas a sentir bien ligero. Es como que vuelves a empezar. Es una cosa rica, ya verás. Bien, el baño de espina la vamos a entregar el día pasado mañana miércoles, te ruego, a partir del mediodía. No vayas antes porque puede ser que llegue a las 10:30, a las 11, 11:30, pero de repente no. Entonces yo prefiero que llegues cuando ya vienes, recoges y te vas, ¿no? Así es más práctico para todos. Ya entonces a partir del mediodía, día miércoles. Eso es nuestros baños de espinas que cuestan 25 soles. Ya para eso tú tienes que haber llamado o haber ido a Girón Las Camelias 314, Urbanización Camacho, La Molina. Teléfono 435-2313, 435-2313 o al 940-150-343. 940-150-343. Ya sabes que las ofertas son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche. El día sábado, los sábados también atendemos, pero no hay ofertas y es desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, ¿ya? No te lo puedes perder. Bueno, ya sabes que nuestras ofertas de esta semana son 3 geles por 50 soles, te ahorras 25 soles y también te vamos a dar el Vitalka, que es extracto líquido para el hígado, el Sol K amarillo, que es la curarina, limpieza de la sangre. Si tienes varices, por ejemplo, o tienes colesterol, tienes gruesa la sangre, el Sol K amarillo y las cápsulas de Cura Plus, que también es curarina atomizada, una maravilla. Y eso para rato, para rato. Entonces, precios normales, porque estamos hablando de las cápsulas de 50, ¿no? El frasco de 50 cápsulas, 134 soles. En oferta, olvídate de los 34, solamente aporta 100, ¿ya? Te ahorras 34 soles. O sea, el Vitalka, el Sol K y las cápsulas de Curap a 100 soles la oferta, los 3 geles a 50 soles, te ahorras 25 soles. Y no te olvides que el día miércoles entregamos el baño de espina ya a partir del mediodía. Ya, muy bien. Entonces, ya hicimos un pequeño refresh de lo que estudiamos la última vez en el último tema y ya estamos más o menos acorde, ¿no? Ya estamos entendiendo que de dónde hemos venido y lo que es el Big Bang y el orden del universo y lo que viene a ser Dios, el universo,
y hágase la luz, que es el Cristo, y no es como dicen pues los científicos, que eso es mentira, porque la luz, si es que no hay sol, no hay luz, eso tampoco es cierto, porque nosotros tenemos la amistad, está por todos lados y nadie la ve, el amor está por todos lados y nadie la ve, y todo, la pobreza es un maestro que está por todos lados y nadie lo ve. La abundancia es otro maestro. Todo tiene vida. Los ríos, los mares, todos tienen elementales, todo tiene vida. Pero nosotros, como nos hemos materializado tanto, no entendemos esas partes, ¿ya? Entonces, bueno, ya hemos estudiado esa partecita. Ahora me voy a la que sigue, ¿ya? Y lo voy a leer, ¿ya? Lo voy a leer. Entonces, acá estoy con mi Biblia en la mano y dice, pues, la desobediencia del hombre, ¿no? Estoy en el capítulo 3 del Génesis, en el primer versículo, que dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ya? Entonces ahí es donde comienza la batalla, pues, ¿no? Porque esto del bien y del mal, yo me acuerdo una vez cómo es la mente, ¿no? Una vez un señor, estando yo dando una conferencia, un señor me preguntó si Dios había creado el mal. Y yo le respondí de otra manera, y el señor estaba pensando que era retórico lo que yo le estaba diciendo. Y entonces él volvió a insistirme y yo volví a responderle. Y hubo una tercera pregunta, porque el hombre no, él quería que le dijera que Dios había creado el mal. Entonces le dije, sí, también ha creado el mal. Ah, ya, eso quería saber. Molesto. Molesto el hombre, el que participaba de la conferencia. ¿Por qué? Porque ¿cómo se le ocurre a Dios crear el mal? Oye, a nosotros, siendo a imagen y semejanza de Dios y siendo los hijos del hombre, se nos advirtió con anticipación. No es que Adán tuvo la culpa, no es que Eva tuvo la culpa, no es que la serpiente tuvo la culpa. Uno tiene que ir entendiendo que nosotros somos eternos y que nosotros hemos participado en muchas de esas situaciones que nosotros creemos que es historia. Así como ahora los errores y las situaciones malas en las que nos hemos visto, para poder después revolucionar nuestra mente, cambiar, transformar nuestro carácter, nuestra personalidad. Entonces, eso sucede, eso tiene que suceder. Entonces nos advirtieron a nosotros, porque estábamos nosotros en otra dimensión, en otro level, pero nos advirtieron que no teníamos que meter la pata y hasta el día de hoy la estamos metiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Hay leyes. De donde veníamos nosotros no existía el mal, porque yo cuántas veces lo he repetido y lo seguiré repitiendo. Cuando nosotros nos metimos en este entrevero del árbol del bien y del mal, nosotros estábamos regidos y ayudados por ángeles. Los ángeles jugaban a la ronda con nosotros, ellos nos enseñaban de todo, convivíamos con los ángeles. Pero cuando metimos la pata, ¿qué fue lo que sucedió? Los ángeles no sabían cómo hacer con el miedo, con el engaño, con la ira, con la codicia, con la lujuria. No sabían cómo actuar. Y entonces, como ellos no sabían cómo actuar, comenzaron a desaparecer. Porque hasta los ángeles se asustaron de las cosas que hacía el Hijo del Hombre. Entonces es una cuestión de que cómo es que Dios tiene la culpa si nosotros sabemos las leyes. Es lo mismo que pasó en la época del incanato, ¿no? de los incas. Manco Cápac, Pachacute, Huiracocha, todos ellos eran maestros. Imagínate tú que nuestro presidente sea Jesús, un maestro, con el Cristo dentro de él. Imagínate, así vivíamos nosotros.
Pero esas partes no nos la cuentan. ¿Por qué? Por el materialismo, pues es bien simple. Y entonces de ahí le dijeron a la gente que más o menos ya, pues porque todavía esos maestros enseñaban, ahora tienen que venir los maestros disfrazados y hasta los maestros le sacan cosas que dicen que, etcétera, etcétera, en fin. Entonces ahí fue donde tuvo que venir Cristóbal Colón, Cristóbal Colón, tuvo que venir. ¿En qué? En la Niña, en la Pinta y la Santa María. ¿Quién es la Niña? ¿Quién es la Pinta? ¿Quién es la Santa María? La Niña es nuestra alma cuando recién está pues haciéndose. La Pinta son las transformaciones con la transmutación, cambio de colores. Y la Santa María es cuando ya el Cristo ingresa en nosotros. Oye, Mafa, cuando te cuentan la historia, nunca te cuentan la Santa María, la Pinta y después la Niña. No, siempre te cuentan así, la Niña, la Pinta y la Santa María. ¿No has visto? Entonces nosotros estamos llenos de situaciones que suponemos que es historia del Perú o historia universal y no nos damos cuenta que está regido por manos superiores, por manos divinas que nos apoyan, nos ayudan o nos hacen pagar karma, pues. Entonces pasamos ahí de ser gigantes a ser enanos. En fin, pero bueno, entonces ya vamos entendiendo este asunto, ¿no?, del bien y del mal. Y nosotros bien advertidos estábamos. Entonces aquí en el 3, en el capítulo 3, porque estamos en el capítulo 3, versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces uno dice, acuérdate, que habían dos árboles. Acuérdate, que habían dos árboles. El árbol de la ciencia y de la sabiduría y el árbol del bien y del mal. Pero cuando hablamos del árbol de la ciencia y de la sabiduría, ¿estamos hablando de otro árbol diferente que al árbol del bien y del mal? No, señor, porque ese árbol es el pene del hombre cuando está en plena erección. Entonces, esa parte del pene es el tronco y las vellosidades son las hojas y las ramas del árbol. Entonces, cuando uno está en el proceso, cuando uno está en pleno proceso, estás en el árbol de la sabiduría y de la ciencia. Pero con lo que nosotros llamamos terminar o eyacular, ahí es donde estamos. Ese mismo árbol se transforma en el árbol del bien y del mal. Por eso es que uno se rasca la cabeza. Entonces pues si es el árbol de la sabiduría y el Dios Jehová se molestó con nosotros, entonces el sexo es malo. No, ahora te voy a enseñar por qué es que las mujeres en determinado momento, feo, carepoto le dicen al marido. Te voy a enseñar por qué. No es que el sexo sea malo, sino que hay dos tipos de sexo. El sexo bueno y el sexo malo. Y entonces aquí, en lo que te están hablando, lo que nos están diciendo, nos están señalando que sí, que efectivamente, ese mismo es de la sabiduría mientras que estás en el principio y lo estás trabajando. Pero si tú llegas a botar, a eliminar todos esos recursos cósmicos que están metidos en tus mitocondrias, que después descansan y se preservan en tus gónadas sexuales, y tú no los quieres dentro de tu cuerpo, entonces ahí es donde viene el árbol del bien y del mal. ¿Estás entendiendo? Oye, yo creo que más clarito imposible, ¿ya? Entonces viene acá la siguiente, ¿no? La número 7, que dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces abrieron los ojos, sí señor, pero ¿de qué manera? Abrieron los ojos porque estaban transformando su nivel de conciencia. Había un cambio ahí de nivel de conciencia, a eso se le llama abrir los ojos. Entonces, y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿En dónde? En sus partes sexuales. Por el que no lo sabe, los arcanos, las hojas de higuera o el parral,
porque ahí todavía no se ponen de acuerdo que si es hoja de uva o si es hoja de higuera, ¿no? Entonces, eso significa las iniciaciones, ¿ya? Eso significa, porque acuérdate bien que el primer tema, y no solamente en el primer tema, sino anteriormente yo he dicho, todo lo que tú veas como material tiene un asunto espiritual, hasta tus órganos, todos tus órganos te sirven para la espiritualidad y tanto como para la materia, ¿ya? Entonces, por ahí es la cosa. Y todo, por ejemplo, el Edén tiene un lugar geográfico, sí, pero también tiene un lugar psíquico y psicológico. Eso lo tienes que tener tú para siempre. Cuando tú aprendas algo, son de las dos partes, por si acaso, ¿ya? Ya lo sabes. Entonces, y de ahí dice, en el versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, aguanta, ¿y tú por qué te escondes? ¿No? ¿Y tú por qué te escondes? Porque dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Claro. ¿Por qué? Porque si antes vivían ahí tranquilitos, desnudos y como si nada, o como ellos, como dibujos animados, entonces no había ningún problema y todos vivían bien y no había vergüenza, no había miedo, no había nada, ¿no? Entonces en el 10 nos dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aguanta. ¿Por qué tienes miedo? Ya empezó la sospecha. ¿Por qué tienes miedo si el miedo es un defecto? Una cosa es que respetes, que es una virtud, y otra cosa es el miedo, que es un defecto. Y entonces desde ahí nomás al toque el Dios Jehová se dio cuenta pues que la cosa no estaba bien y que ya habían hecho de las suyas, ¿no? Y entonces aquí tenemos que poner en el 14 y en el 15, en el 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Entonces es lógico, ¿ve? Que ahí es donde hubo un cambio de nivel de conciencia. ¿Ves? Ahí es donde está el cambio del que estamos hablando. Con ese cambio involutivo, que ya no era evolución, porque nosotros teníamos que evolucionar, ya no era evolución, entonces comenzaron a haber problemas, ¿no? Y entonces, como ya sabían que el problema estaba por ahí, estaba serio, entonces ahí es donde comienzan los pleitos. Entonces aquí ya viene la parte gruesa, ¿no? 13, 14, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? Y ahí le echaron la culpa pues a la serpiente. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer, la serpiente me engañó. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esa serpiente, que es el sexo mal hecho, escúchame bien, y te hago enemigo, pues van a ser enemigos tú y la serpiente, a la mujer, ¿no? Y a la serpiente también la maldijo. Hay que entender lo que es maldición, ¿ah? Entonces a la serpiente ya le puso su pare y a la mujer le puso su pare y le dijo, ustedes van a ser enemigos. Es lo que pasa exactamente, porque cuando el sexo es bien hecho, el del árbol de la ciencia ¿no? y del conocimiento, todo va bien. Pero cuando es el mal hecho, ¿qué es lo que sucede? La mujer tiene dentro de su naturaleza tener hijos. Y entonces viene feliz, que la luna de miel, que me caso y bien bonito todo. Pero después llega un momento en que ya tienen hijos y comienza con que, ay, no quiero. Estoy cansada. No, ya, eso es.
y la enemistad entre la mujer y la serpiente, la parte mala. ¿Me entiendes? Entonces eso no tiene que ser natural. Eso, no, pues es que ahora ya entiendo, esa es la maldición de Dios. No. Estamos hablando de la naturaleza de la serpiente. Esa serpiente es la serpiente mala, es la serpiente que ya estamos indicando quién es. Porque si tú trabajas bien, acá no hay serpiente mala. Esa no estuvo en el paraíso, ni la botaron, ni la maldijeron. Eso tienes que entender, bien bonito, porque la mente es bien linda para echarle la culpa a los demás, pero no se echa la culpa a sí misma. Jamás. Es Poncio Pilato, se lava las manos. Estaba en sus manos salvar al Cristo, pero no le dio la gana. Así, esa es la mente. Entonces, aquí uno tiene que ir entendiendo más cosas, ¿ya? Entonces, hasta acá, en el 14 y en el 15, la iré en el calcañar. En el 16 dice, escúchame, y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bueno, eso es lo lógico, ¿no? Siempre yo digo, el hombre tiene que mantener a su mujer. Ahora la moda está que hombre y mujer trabajan. Eso no tiene nada de natural, no tiene nada de normal. Pero, lógico, se enseñorea, pero ya pues, compadre, tú me mueres. Tú ponte los pantalones y yo me encargo de los hijos y de la casa y tú te encargas de la manutención. Eso es lo que se quiso decir. No como ahora, que ahora encima el hombre trabaja, la mujer trabaja y encima la abuela es la que cuida a los hijos y encima ya yo quiero mi comida calientita. No. Y el hombre no se quedó atrás. Ahora, otra cosa, eso de parirás con dolor. A ver, si fue maldición, ¿a la mujer no le gusta tener hijos? Sabe que va a tener 9 meses feos. Sabe que va a dolerle de alma. Sabe esto, pero quiere sus hijos. ¿En dónde está la maldición? Esa es una parte de la naturaleza de nuestra psicología. Eso es lo que hay que entender. No hay maldición. Hubo un cambio de condición que ahorita te lo voy a enseñar. Hubo un cambio de condición, sí señor, sí es verdad, sí es cierto. Pero no hubo maldición. Y entonces de aquí viene el 17 que le dice a Adán, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo regresarás. Correcto. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? ¿Tú has visto a algún hombre probo que sea vago, que no trabaje? No, señor. Lo primero que busca el hombre para poder mantener a su mujercita y luego a sus hijos es buscar un trabajo. Entonces, cuando le dice, te ganarás el pan con el sudor de tu rostro, aguanta el carro. Ya te he dicho que muchas de las traducciones son un poco diferentes. Y es en realidad con el sudor de tu frente. ¿Y qué tenemos dentro del cofre de nuestra frente? El cerebro, que quiere decir la mente. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Tienes que hacer trabajar tu mente, tienes que mostrar todas tus habilidades, todos tus talentos, todas tus virtudes. ¿Entiendes? Con virtud, con talentos, con habilidades, te ganarás el pan. Meditación. Entonces, eso de que sea una maldición trabajar, no. Que antes la pasábamos en el Edén, sí, está bien, correcto, pero que era lo que correspondía, pues después nuestro estado vibratorio bajó y ya no correspondía. ¿Me comprendes? Ya, ahí es donde está la cosa y hay que saber entender lo que es, entre comillas, maldición. ¿Ya? Y entonces de ahí viene y parirás con dolor y el sudor de tu rostro. Y de acá viene lo lindo. ¿Ya? Acá viene lo lindo. Viene el capítulo 3, porque todavía estamos en el 3,
Y en el versículo 21 dice así, y ya, bueno, ya después ya les había dicho cuál era el plan con ellos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnica de pieles y los vistió. Entonces, cuando tú ves pues en tu programa, en tu serie, en la Semana Santa, y tú ves pues que ahí matan a un oso y se le ponen a Adán y Eva le ponen la piel del oso. ¡Ay! Esto que te puso la piel y te vistió, es que recién en ese momento, cuando nos estaban preparando para salir del Edén, para salir del paraíso, recién nos pusieron cuerpo físico. Y el cuerpo físico, ¿por qué está cubierto o recubierto? Por piel, por la piel. Entonces de ahí es donde ya estamos sacando ya nuevas conclusiones, ¿no? O sea, a partir de ahí nos dieron cuerpo físico. Y entonces ese es el 21. El 21. El 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y del mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Y tome también del árbol de la vida. Y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Correcto, nadie nos va a matar. Nadie nos va a matar. Y entonces de ahí es donde viene, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. O sea, primero le dio cuerpo físico, ahí está el revestimiento de la piel, que todo nuestro sistema nervioso y todo lo demás ya nos puso en otra. Y de ahí, o sea, ya nos volvimos eternos, pero materializados. Pasamos de las 24 leyes a las 48 leyes. ¿Y cómo confirma esto? Se confirma en el capítulo 3, versículo 24, ya cuando está acabando es el capítulo 3, y dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolotea por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué quiere decir con esto Jesús, María y José? Quiere decir que esos son nos dio nuestro sistema nervioso, nos dio la piel, nos dio el cuerpo físico y a la vez el oriente es la cabeza donde nos orientamos. Ya, te lo voy a volver a repetir porque este es lindo. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué nos dio? Aparte, chakras. Nos dio centros energéticos. Esos son los querubines. Y esa espada flamígera, eso es el sexo en la columna. ¿Ya? Es en la columna. Hay estudios, hay espiritualistas que hablan acerca de la serpiente buena y la serpiente mala. El dios Huiracocha, que es el dios del agua, de las aguas, que está, por ejemplo, ahí en la portada del sol. Ahí el dios Huiracocha en su mano izquierda tiene a la serpiente la tiene mala, que es la del Edén, la que nos botó del Edén, la tiene en el brazo izquierdo y mirando con la cabeza para abajo. Y en el brazo derecho tiene a la serpiente mirando para arriba. Esa es el árbol de la ciencia y del conocimiento y de la sabiduría. ¿Ya? Ahí fue donde Él nos dio chakras, centro energético, y esa espada viene a ser la fuerza de voluntad. Y la flamígera es el fuego. Porque el aire, la tierra, el agua, vienen de arriba para abajo. Y el cuarto elemento, que es el fuego, viene de abajo para arriba. El que conoce el fuego de abajo para arriba, se convierte en Dios. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Tarán!
Esa es la espada flamígera. Ya nos pusieron cuerpo físico, nos pusieron piel, nos pusieron centros energéticos, nos pusieron, ya, todo nos pusieron. Acá no hay que yo te voto y ya feo, ya no te quiero ver. No. ¿Por qué? Porque estábamos en un estado vibratorio tan pésimo que bueno, pues al final la cosa no marchaba bien y no nos podían tener en este sitio. En fin, esa es la primera parte. Y yo no me quiero quedar así porque todavía hay más. ¿Qué te parece si pasamos de frente? Y escúchame, porque no me importa ahora pasarme una hora. No me importa, porque yo sé que esto no es aburrido. Entonces, es que a mí no me gusta dar más de una hora, porque hay veces de que la gente comienza como que ya se cansa, como que no tiene ese entrenamiento, ¿no? Pero este tema no creo que sea así. Entonces ahí seguimos en la misma página, pero ya estamos en la 4. Pasa tu Biblia, bueno, no vas a pasar porque sigues en la misma página, en la 4. Y entonces ahí habla de Caín y Abel. Y entonces aquí es donde viene ya tenemos cuerpo físico, ojo, pestaña y ceja, ya estamos en las 48 leyes, ojo, ya olvídate del Edén, olvídate del paraíso, acuérdate que el oriente, cuando te hablan de la estrella del oriente en la Biblia, eso es tu cabeza, tu parte mental, tu cerebro. En el medio de los hombros tenemos a nuestro mundo, hay que dominar al mundo. ¿Quién es? Ya sabes quién es. El sudor de tu frente, ya sabes quién es. Ya sabes qué es lo que estamos haciendo, a qué estamos jugando, porque esto es un juego, ¿eh? La gente llora porque, ay Dios mío, ¿por qué te la ha llevado si se murió? Ay, que se murió, mañana viene en otro cuerpo, ¿cuál es el problema? Pero en fin, sigamos. Entonces aquí empezamos y te lo voy a leer desde la 4, desde la número 1 hasta la 8. Tenme paciencia, ¿ya? Y dice así, conoció Adán a su mujer. Son tromes para decir estuvieron íntimamente, ¿no? Ese es esoterismo del alto, del fino. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después te vas a arrepentir. Y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Todo esto tiene un sentido esotérico. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serías enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. Y a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás sobre él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Uy, caray, se pone como novela esto. Y entonces uno dice, pero ¿cómo sus hermanos? ¿Cómo puede ser? Si tú te ubicas bien, y por eso es que yo te digo, si yo hiciera versículo por versículo, terminaríamos no sé cuándo, ¿ya? Pero si tú te ubicas bien, acá no está hablando de los hijos verídicos, carnales, de Caín y Abel, de Adán y Eva, porque acuérdate que están Adán y Eva, esa es la raza adámica. Acuérdate de eso, por si acasito. Ya, entonces, Caín y Abel se portaban de diferentes maneras. Uno le agradecía a Dios y él como ofrenda le daba lo mejor que tenía. Y el otro la quería pasarse de pillo, de sabido, de vivo, y le daba lo que le sobraba al Dios Jehová. Y aquí no describen a dos hermanos físicos,
sino que describen a dos aptitudes psicológicas de nosotros. Caín es el materialismo, el que todo quiere cosas y todo quiere para su propio beneficio, y el que jala y absorbe y guarda y se queja. El materialismo. Y Abel es la representación de la espiritualidad, de la compasión, del amor, del dar y recibir. Entonces, tanto Caín como Abel no son seres con cabeza, tronco y extremidades, sino son situaciones psicológicas metidas dentro de nosotros. Nosotros tenemos la parte materialista, es evidente, porque si no, este cuerpo físico, pues, ¿cómo lo alimentas? ¿Cómo lo proteges? ¿Lo abrigas? ¿Cómo lo calzas? Pero también a la vez el alma pide lo suyo, su parte espiritual, su comida espiritual. Entonces estamos hablando de Caín y Abel, que el materialismo mató a la espiritualidad. Por eso es que se dice, y lo dice bien claro, varón lo creó. ¿A quién? A Caín. El materialismo. Porque el otro ya no dice nada de que es varón, porque es la espiritualidad. Muy bien, entonces aquí ya vamos conociendo más cosas, pues, ¿no? Interesantes. Y entonces ahí viene pues la parte donde ya no le gustó nadita al Dios Jehová, y entonces las cosas comenzaron a cambiar. Y entonces ahí es donde le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿yo soy acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a ti y desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. ¿Cuántas veces te he dicho que cuando uno se desdobla en astral y está bien perdido en el astral, te llaman los que viven por ahí, te llaman extranjero? Porque uno está muy embutido con el materialismo, y ellos lo saben, por eso nos llaman extranjeros. Entonces, eso es, errante y extranjero serás. En el 14 y el 15, acá también tenemos partes importantes. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Eso es exactamente lo que pasa con la materialidad. Y es lo más triste de la historia, es que cada vez nos estamos volviendo más materialistas, más capitalistas. Yo no discuto, acá nadie es alérgico al dinero, siempre te hablo de la abundancia, pero te hablo del equilibrio entre la materialidad y la espiritualidad, porque si somos demasiado materialistas vamos a estar trabaja y nos vamos a morir en ese plan. Y tenemos que entender lo que viene a ser el equilibrio, porque de aquí viene lo bueno. ¿Ya? En el 16 dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Man, ya tú. Fíjate tú, ¿a dónde se fue a vivir este angelito? Al oriente del Edén. ¿Y dónde está el Edén? ¿Y dónde está el oriente? Ya lo hemos estudiado hace poquito nomás, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? ¿Es geográfico o es tu génesis? ¿O son tus genes? ¿Ves? Entonces, ya eso creo que ya no lo tengo por qué repetir. Y en el 17, y escúchame, esta es la parte más de la que vivimos nosotros. Esta es la parte de la que vivimos nosotros. Y dice, y conoció Caín a su mujer, a su madre, qué bacán, la cual concibió y dio a luz a Enoc,
y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc te nació, a ver, espérate, lo voy a poner en la luz, ya. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mejujahel, y Mejujahel engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tierras y crían ganado. Escucha. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el que fue padre de todos los que tocan arpas y flautas y dicen salud. Esa es mía. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de todas las obras de bronce y de hierro. Artífice de todas las obras de bronce y de hierro. Esa gente que adora pues a dioses de barro, dioses de bronce. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naamán. Y dijo Lamec a sus mujeres, Adán y Sida, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mí, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto qué significa para el que no lo ha logrado entender? Esto significa que el materialismo tuvo hijos. El materialismo tuvo hijos. Y comenzó la perdición de la humanidad. Y comenzaron al bebedor, al de las arpas, y comenzaron ¿cómo se llama? Los oradores de estatuas de bronce, de barro, y entonces ya no al verdadero Dios, sino a alguien que les convenía, y etcétera. Ese es el materialismo, y esos son los hijos del materialismo. Y entonces nosotros cuando hablamos de la espiritualidad, porque ya no voy a seguir hablando más porque nos perdemos, ya vamos a llegar a la hora, nos vamos a perder y nos vamos a un poco... Tú sabes que el estudio tiene que ser coherente, tiene que ser clarito, o por lo menos eso es lo que yo trato de hacer, que sea claro, nítido, contundente, y que después tú lo rebobines, lo analices y lo vuelvas a estudiar. ¿Para qué? Para tu propio beneficio. Para tu propio beneficio. Entonces, te vuelvo a repetir, el equilibrio entre la espiritualidad y la materialidad es lo justo. Y va a llegar un momento en que vas a ser tan abundante que la materialidad poco o nada te va a importar. Eso no quiere decir de que no vas a tener para tus propios gastos. Pero una cosa es ser millonario y otra cosa es ser abundante. Y la abundancia te da ese contacto con Dios y con la espiritualidad y ese resurgimiento de tus partes bondadosas, de tus mejores partes psicológicas, esa transformación que es la que nosotros necesitamos. Mira poco a poco cómo viene la involución a nosotros. Acá hemos salido de Dios, hemos venido del reino de los cielos y después de ahí somos los hijos del hombre, porque ya lo explicamos. Y de ahí hombre, mujer, éramos hermafroditas y ya después nos dio la mujer, que fue lo mejor de la mujer que se le ocurrió a Dios, porque nosotros estábamos demasiado embuidos en la espiritualidad, muy para arriba, ya no queríamos saber nada de acá abajo. No queríamos, nos negábamos. ¿Por qué? Porque ya habíamos saboreado el reino de los cielos y las estrellas y los planetas y el universo no nos cabían. Eso nos ha pasado a todos nosotros. No creas que nosotros, esa es historia de otras personas. No, esa es nuestra historia. Que tú no te acuerdes, que nosotros no nos acordemos, es una cosa muy distinta, es nuestra naturaleza. Entonces, si nosotros lo que queremos es hacer un cambio, porque esto tiene que ver con la abundancia, y no es que la abundancia tenga que ver definitivamente con que tú le ruegas a Dios, le pides, Dios mío, por favor, dame, y Él te tiene que dar porque Él es Diosito misericordioso. Así no funciona la cosa. Porque nosotros hemos venido acá a despertar conciencia y Dios no va a hacer que sus hijos no lo despierten y no tengan un porqué. Acá te estoy contando tu historia, tu nivel, en qué estamos. ¿Quieres seguir así o tenemos que subir y surgir y alcanzar nuevamente los niveles que antes éramos dueños? Lo tenemos, está impregnado dentro de nosotros. A eso, ¿cómo se le llama? Alta percepción. Mientras que nosotros pensemos y creemos que estamos viejos, que estamos muy chibolos, que no hay, que me voy a Estados Unidos o a España
a ganar más plata. Mientras que pensemos así, no vamos a estar claros. Eso es materialismo y eso va a tener otros hijos que te va a traer otras consecuencias. Yo no te discuto que todo el mundo tenga derecho a avanzar y a ser mejor y a tener un montón. Pero en el equilibrio está la clave, nos lo enseña. Mira, estamos estamos en la segunda página entera de los dos lados y del Génesis, y todavía no hemos empezado la quinta que pertenece a ese lado. Todavía no hemos empezado la quinta y mira todo lo que hemos aprendido. Mañana continuamos. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.